Por otra parte, hay un factor que desazona en muchas ocasiones, y es que a veces el arte no se distingue de los demás objetos. ¿Qué es lo que hace que un botellero, una caja de estropajos enjabonados, como es Brillo, que no es detergente sino estropajos, sea la obra de Andy Warhol, y qué es lo que hace que sea cotizada, sea museable y demás? Aquí nos encontramos con un problema evidente que han tratado muchos teóricos, entre ellos también Arthur Danto, sobre cuál es este fenómeno. Y claro, Benjamin Böcklock también habla de que al estar desposeída la obra de las cualidades visuales que nos hacían antaño reconocer un cuadro como bellamente pintado o una escultura como maravillosamente simulada, al no haber ese tipo de cualidades, puesto que se ha roto con ello, se ha querido volver a una, digamos, a una exploración de todos los medios partiendo prácticamente de cero, rechazar incluso la autoría, el concepto de autor, de la que Roland Barthes escribió un texto en el año 68, ¿no? Bueno, ¿qué pasa con estas obras que no parecen obras de arte? Hay también mucho para pensar sobre ello, pero solamente quiero llamar la atención sobre dos cosas curiosas. Resulta que las cajas de Brillo de Warhol no son reales cajas de Brillo, son carpintería, son cajas de madera con una cubierta serigrafiada que imita la caja real. Y las latas de cerveza Ballantine de Jasper Johns en realidad no son las latas, son bronces. Quiere decir esto que se ha invertido exactamente el proceso tradicional, materiales nobles, materiales no nobles. Ahora se representan objetos cotidianos sin ningún valor, sin ningún aura, pero se encarnan en materiales, digamos, de alto precio, como es el bronce o la madera. Lo mismo pasa con la lata de Savarin llena de pinceles, que es un bronce. Y en este gesto, que no es ni mucho menos nuevo, porque no es, lo encontramos en Miró, lo encontramos en Picasso, componer a partir de varios objetos y luego eso llevarlo a la fundición para hacerlo bronce. Pero sin embargo aquí lo que se muestra es el objeto bruto, el factum brutum, ¿no? el objeto común, arrojándole al espectador sus propios prejuicios, sus propias expectativas sobre lo que tiene que ser una obra perfectamente realizada. Cuando vemos algo bien realizado, hay algo en esa habilidad que nosotros, aunque no sepamos nada de arte, podemos detectar. Claro, cuando vemos cosas como esta, ¿qué diferencia esta escultura de Sam Scully de esos bloques de mármol? Prácticamente nada. Sí, hay muchas cosas que lo diferencian, una intencionalidad, una búsqueda del color. Hay cosas en las cuales podemos entrar, pero para Sam Scully esta escultura es importante, puesto que es una combinación de mármoles y piedras de distintas texturas, colores, densidades, etcétera, colocadas a unión viva, además, para crear este bloque, ¿no? Y lo mismo pasa con el motor comprimido de César, que es lo que diferencia en un desguace ver esa imagen de arriba de los motores de automóviles comprimidos y la escultura de César. Estamos hablando ya de un entorno de los años 60, justo de principios del año 60. No hay nada que lo diferencie realmente. Lo que lo diferencia es una aproximación por parte del espectador, que ha de ser consciente de cómo esos materiales, incluso los más de basurero, los más despreciados, pueden reconvertirse en una nueva vida que seguramente a quien más quebraderos de cabeza les da es a los restauradores, porque verdaderamente a veces los óxidos, los recovecos infinitos de esas compresiones de automóviles de César son un problema tremendo de conservación, ¿no? Bueno, ya voy a ir concluyendo, pero no quiero dejar pasar estos que son pautas posibles para ir entendiendo esta vinculación entre las creaciones artísticas posmodernas y una mirada todavía atenta a materiales y técnicas,
La noción de plano pictórico horizontal, por ejemplo, que es una noción descrita por Leo Steinberg, hace que, por ejemplo, en una creación como la de Robert Rosenberg, que está montado sobre el lienzo en el suelo, haciendo serigrafías con esas pantallas que vemos, que está luego pasando la rasqueta para dejar la impronta de esas imágenes proceden del mundo de los mass media y están hechas no por el procedimiento de recortar y pegar a lo collage, sino por un procedimiento de reproducción serigráfica, fotoserigráfica. Leo Steinberg habla de que el patrón del lienzo vertical, donde trabaja el artista y donde también está el espectador, ha cambiado a un patrón horizontal que es un depósito. Él lo relaciona con la mesa de trabajo o con un tablón de anuncios incluso, de manera que la superficie del cuadro puede ser no una especie de ventana en plan Alberti, como a través de la cual vemos un mundo, sino que es un depósito cultural, artefactos culturales, imágenes en combinación, realizadas, organizadas de una determinada manera. De forma que esta idea de mesa de trabajo, de un depósito de cosas y un depósito de distintos compromisos del artista con su propia época, puesto que son obras en las cuales se dirimen algunos aspectos fundamentales. Hay que decir que el compromiso del artista a veces pasa a través también de la asunción de ciertos materiales y procedimientos. También tenemos el paradigma posmoderno, agranda muchísimo más este ámbito de los materiales y técnicas hasta prácticamente el infinito, pero hay un elemento también importante que es la obra en proceso, considerar la obra no como un objeto final museable, sino como una obra que está constituida por materiales en transformación, materiales no necesariamente nobles, sino materiales que pueden tener una vivencia orgánica, como por ejemplo la grasa, con la dilatación y contracción en situaciones de calor, como puede ser el fieltro rasgado y caído, respetando la ley de la gravedad que le hace adoptar distintas configuraciones, o los proyectos que en los años 60 y luego 70 desarrollaron Robert Morris y Joseph Beuys con tierras desplazándolas, recolocándolas, buscando esta dimensión de el progreso, el ser una obra en progreso, es decir, no una obra completa, sino una obra en elaboración, ¿no? El fieltro también es un material informe y todo esto tiene mucho que ver con el aprecio de lo informe, de lo caótico en ciertos materiales, de ahí que en esos años se utilizaban estos materiales como reacción, como crítica institucional a la obra tradicional, al museo, a la sala de exposiciones, como buscar materiales poco prestigiosos que sin embargo nos hablan de ese proceso de transformación que en algunos casos también están vinculados a posiciones feministas de alta carga política, por ejemplo en el caso de Ana Mendieta, con su utilización de la sangre, con su utilización del cuerpo en la tierra, aunque son acciones de las cuales queda el registro gráfico, fotográfico de la acción, pero tiene mucho que ver en su devenir el uso de utilizar, el deseo de utilizar estas materias básicas y fundacionales, el agua, el barro, también el fuego, ciertamente, el vapor de agua. En el entorno de los años 70 y de la mano de reivindicaciones del ámbito feminista, pero no solamente, hay descubrimientos o redescubrimientos de ciertos conjuntos de técnicas y materiales depreciados, considerados menores, por ejemplo los textiles.